a la doctora, bueno, aunque todavía no se ha podido conectar, pero sobre todo a ustedes por hacer ese pequeño esfuerzo de llegar lo más pronto posible a la casa o donde estén para poder participar de este pequeño seminario. Bien, les quiero comentar que esta es la segunda reunión que tenemos de forma virtual. Creo que ya nos conocemos un poquito virtualmente, así que yo les estaba comentando a Gabriela que podríamos hacerlo un poquito más, de repente más cercano y hagamos las preguntas o las consultas a medida que hagamos la presentación para poder resolverlas al instante y con toda confianza para que de repente haya muchas situaciones en las que les haya pasado en el día a día y podamos compartir un poco la experiencia de cómo resolverla. ¿Ok? Vamos a tratar de ser los más concisos, pero en el tema que quieran ahondar, yo no tengo problema, lo podremos revisar un poquito más a fondo. ¿Ok? Bien, no les quito más tiempo, doctores. Vamos a empezar. Eh, Vamos a hablar acerca del color. El tema que habíamos coordinado con Gaby y con la autora acerca de lo que íbamos a ver hoy día. Se refiere esencialmente a lo que es registro de color digital, pero vamos a tomar un poquito de todo para poder entender desde dónde viene esto de cómo hacer el registro de color. ¿Ok? En primer lugar, queremos hablar de la teoría del color, aunque no es un tema nuevo, seguramente ya muchos han escuchado y han hablado de esto, pero si en algo hay de verdad bastante razón, es en que hay diferentes formas de interpretar lo que va aprendiendo uno cada día con respecto a lo que es teoría del color, pero en base a la experiencia que tengo les podría hacer algunos, de repente, comentarios y opiniones para poder entenderlo mejor. Así que cuando hablemos de teoría del color, hablamos del color exactamente, ¿no? Pero, ¿qué es el color? ¿Qué es lo que para ustedes significa el color? Seguramente muchos se referirán a ese especie de imagen de diferentes tonalidades o diferentes tintes que pueden ser amarillo, rojo, azul, los objetos, incluso algunas cosas se pueden identificar, ¿no? Hace años, cuando no existía una forma de clasificar los colores, y prácticamente se le ponía nombre de objetos. Por ejemplo, había el azul mar, el rojo manzana, el verde musgo, cosas que usaban en la sociedad para poder identificar un color. Pero justamente eso era, ¿qué es lo que veía la mayoría de personas? Más o menos en qué coincidíamos, y eso era un color, ¿no? Difícil de poder clasificarlos porque es complejo la variación entre una y otra cosa. Puede ser incluso dos objetos muy parecidos, pero sin embargo pueden ser distintos en su esencia. Entonces, ¿qué es el color? Esencialmente, el color es una experiencia visual. Resumamos todo esto en que es una sensación. Y cuando hablamos de sensaciones, hablamos de procesos mentales, es decir, estamos hablando de algo que nosotros vamos a interpretar, no que está de por sí en la materia o en la física, sino que es algo que va a depender de las personas. Es decir, em, vamos a ver incluso o vamos a interpretar el mismo objeto de diferente manera una persona u otra, estando muy cerca y estando en las mismas condiciones en la exposición o en la experiencia como el objeto que quieren visualizar. Entonces, esto va a ser más que todo para poder tener un poquito claro algo que va a ser muy personal. ¿Ok? Les repito, podríamos estar viviendo todos en Chile, podríamos ser de la misma familia, podríamos estar en el mismo grupo, podríamos ser de la misma fe religiosa, podríamos ser del mismo símbolo político, podríamos ser de lo mismo, pero sin embargo, si comparamos las experiencias individuales y grupales, se van a ver distintos unos de otros. Entonces, llamemos a esto algo que es de sensación, es algo que en la que necesitamos la percepción humana y el proceso mental, ¿ok? Pero el color se puede analizar físicamente, no. Lo que se puede analizar físicamente es la luz, ¿ok? Entonces, el color es fisiológico y la luz es física. Es decir,
La física, la luz sí se puede determinar de forma concreta, experimental, científica, reportada, y podríamos probarla una y otra vez como un proceso de análisis, pero el color no. La luz sí, el color no. Eso les repito una y otra vez para que se pueda entender cuándo vamos a poder tener, observar las limitaciones de nuestra observación y cuándo podríamos confiar en que cuando querramos repetir el comportamiento de la luz, lo podríamos hacer una y otra vez, como lo que es la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que ser reproducible y tiene que ser una y otra vez la misma experiencia. Eso significa que podríamos utilizar los mismos conceptos o los mismos procesos de análisis y deberíamos de tener el mismo resultado. En eso se basa la ciencia. En cambio, lo fisiológico no, porque podría comportarse de una manera en una persona y de otra en otra persona, ¿ok? Pero, ¿qué es la luz entonces? Esencialmente vamos a distinguir a la luz como un concepto em, de dos maneras, dual, porque existen diferentes, incluso en esto, a pesar de que es algo que se estudia desde hace muchos años, existen muchos aportes desde hace muchísimos años, pero sin embargo, cada vez que descubrimos algo, es un poquito más complejo de entender. En mi opinión, yo preferiría esto, utilizar el concepto de la luz como algo que tiene un comportamiento dual, algo que tiene un comportamiento de ondas y algo que tiene como un comportamiento de materia. Es decir, es onda y es materia a la vez, ¿ok? Porque hay veces que podemos ver el comportamiento de la luz en la que se pueden distinguir cualidades o propiedades de onda y en otras que es más bien como propiedades de materia, ¿ok? Cuando hablamos de ondas electromagnéticas esencialmente, que a eso es lo que atribuiríamos a la luz, hablamos también de cómo clasificarlas o cómo determinarlas. Y para eso algo esencial que seguramente muchas veces la han escuchado es la longitud de onda. Pero los seres humanos, de todos los tamaños de onda que existen, solamente podemos visualizar una pequeña parte de eso. No es más que un tramo de todo lo que existe en longitud de onda. Entonces, la luz como espectro electromagnético es muy amplia, pero nuestra capacidad de visualización es corta. Va en promedio de los 400 a los 700 nanómetros. Ese es el tamaño de la longitud de onda que nosotros podemos visualizar. De ahí tenemos a un extremo lo que es los infrarrojos y los ultravioletas, ¿no? Ahora, para que quede un poco claro lo que dije hace un momento, por ejemplo, nosotros no podemos ver más abajo de lo que es el ultravioleta ni más arriba de lo que es el infrarrojo. Pero hay algunos seres vivos, como los insectos o como algunos tipos de reptiles, por ejemplo, que ellos sí pueden observar diferentes longitudes que nosotros no observamos. Este límite es para los seres humanos, es decir, entre 400 y 700, pero hay otros seres vivos que sí pueden ver eso. Si nosotros pudiéramos ver mayores longitudes de ondas, de repente no necesitaríamos algunos efectos en la discoteca porque podríamos ver algunas cosas fluo, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, hay animales que sí lo hacen, lo ven un poquito más, como diferentes juegos de luces o como diferentes juegos de espectros, ¿no? Por ahí el fluo, por ejemplo. Entonces, el color es fisiológico porque depende mucho de nuestra observación. Por ejemplo, cuando nosotros observamos un diente, nosotros vamos a ver el color de ese diente dependiendo de cómo llega la luz a esa superficie y cuáles colores está reflejando, lo cual va a ser percibido por nuestro órgano que es la vista, y aquí se van a comenzar a absorber en diferentes longitudes de ondas que van a pasar por este nervio óptico, pero aquí ocurre algo que es bastante interesante. Todo eso es funcional, es fisiológico, es decir, sucede de la misma manera para una u otra persona, excepto a no ser que tengamos anomalías, ¿no? Algunas cosas que no son regulares en esa observación o en ese proceso de observación o de absorción de longitudes. Pero como nosotros imaginamos ese objeto, lo hacemos en el cerebro. Es decir, nosotros hasta la parte de captar la longitud de onda, no hay problema porque en el sentido de que podamos entender que todo es lo mismo para los seres humanos,
excepto en la interpretación, en la manifestación de cómo estamos observando esos colores. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces pasa que cuando tomamos el color, de repente decimos a la asistenta, no sé, Gaby, mira el color, ¿te parece que es este A2? Y Gaby dice, no, me parece más que es un B2. Mm, pidámosle una opinión a la recepcionista. ¿Qué te parece? ¿Te parece que es un A2? Y Gaby dice que es un B2. No, a mí me parece que es un D2. Entonces, también esto se puede atribuir a que la manera en que estamos observando el color va a depender de las habilidades de captación de esas longitudes de onda. Es decir, incluso existe muchos estudios en los que indican que las mujeres jóvenes, sobre todo, pueden observar mejor esas longitudes de onda en comparación con los hombres de la misma edad, por ejemplo, ¿no? Y a medida que pasan los años, eso de repente se va perdiendo como capacidad. Pero aún así, vamos a seguir dependiendo de diferentes variables que no son exactas. Por eso es que sigo insistiendo en que eso es fisiológico, en que no podemos confiar en que solamente nuestra vista puede observar el color de la manera exacta que nosotros querramos verla. Entonces, todos estos elementos que ingresan, sobre todo cuando ingresa la luz y es captada por los conos y bastones que son diferentes, son los absorbentes de estas longitudes de onda en la que vamos a tener cómo interpretar o cómo absorber o cómo guardar esa información de lo que estamos observando. Cuando nosotros queremos diferenciar unos de otros, por ejemplo, cuando hablamos de conos, vamos a hablar de aquellos que captan los colores, esencialmente tres tonos y luego la combinación de ellos que hace infinitas combinaciones. Y sobre todo, el que es más importante, los bastones, que es el que se encarga de captar la luminosidad. Y de eso depende de que nuestra primera selección sea más exacta, de que hayamos captado la luminosidad del objeto antes que los diferentes colores, ¿no? Estos conos pueden ser azules, verdes o rojos, o sea, captan longitudes en las que pueden tener este tipo de absorción de longitud de onda para estos tres tonos y incluso se los puede determinar con algunas siglas, como el caso de azul S, de verde M y de rojo L, ¿no? En el caso de la luminosidad, efectivamente distinguimos lo que es blanco y negro. Un ejercicio que es fácil de distinguir este fenómeno es cuando de repente estamos en la oscuridad y nos despertamos en la madrugada para querer ir a tomar un vaso de agua de repente y nuestra vista se comienza a adaptar a esa oscuridad en la cual comenzamos a determinar los objetos por sus tonos oscuros o tonos grises o tonos negros con respecto a los blancos. Y solamente estamos viendo luminosidad sin observar ningún color. Es decir, quien está trabajando más ahí son nuestros bastones que los conos, porque al no haber luz, o suficiente luz, no podemos observar los colores exactamente. Por eso que cuando hablamos de la luz hablamos de física, porque estos colores están determinados por longitudes de ondas precisas, de la cual la sensibilidad de nuestros conos podrían captarlos. Por eso que esto sí es fácil de poder determinarlo, más no la interpretación, insisto. Sin embargo, a inicios del siglo pasado, a alguien se le ocurrió eh, y porque todos estaban en la misma, en el mismo problema, en la misma forma de pensar, decían, pero entonces, ¿cómo hacemos para clasificar los colores? No puede ser que toda la vida estemos diciendo rojo manzana, verde musgo, azul cielo o celeste cielo, azul mar, qué sé yo. Debe haber alguna manera de que podamos determinar o darle un nombre, una clasificación a cada uno de esos tonos. Doctores, les voy a pedir un segundo de su tiempo porque comenzó a sonar uno de los equipos que tengo que ponerle stop, si no, no nos va a dejar hacer la charla. ¿Les parece? Un par de segundos y regreso en un minuto, por favor.
Me imagino que me pillaron. Estoy en el laboratorio todavía y aprovechando en que algunos hornos estaban prendidos y esperando a que terminen. Sorry, doctores. Pero lo que les decía es que entonces a Mansell se le ocurrió hacer una clasificación, pero esta clasificación fue como la más acertada, la más seria, la más práctica, porque todos se apoyaron de este tipo de clasificación, es la más renombrada, es una de las, podría decirse el hito desde donde se empezó a crear un espacio de color más seguro, más estudiado, más fácil de entenderlo, etcétera, ¿no? Solo que para el uso en la odontología no es el adecuado. Por ejemplo, eh, Mansell, denme un segundito, cuando clasifica, por ejemplo, tiene como indicación primero determinar el hue, que sería el matiz, o más conocido como tinte. Nosotros seguramente usamos este concepto cuando queremos nombrar un color, ¿no? Cuando queremos decir un color, estamos hablando del hue. Es decir, muchas veces utilizamos la palabra color que podría abarcar muchas más cosas, pero sin embargo, en el fondo estamos buscando cómo decir azul, rojo, amarillo, verde, que ese sería el matiz. La saturación es la cantidad de ese hue. ¿Cuánto hue tiene? ¿Cuánto de ese color tenemos? Ese es el croma. Y la luminosidad es cuánto de blanco y cuánto de negro tiene ese color. Entonces, este orden que propuso Mansell no es adecuado para la selección de colores en la odontología, porque si nosotros comenzamos a decir, este es un A2 o un A3, ¿no? Ese sería el tinte. Decir A, decir B, decir C o decir D, estamos hablando de los tintes. eh, Naranja, rojizo, marrón rojizo, gris, rojizo, etcétera, ¿no? Esos son los hue. Pero cuando hablamos de saturación es cuando hablamos A1, A2, A3. Estamos hablando del mismo grupo de tinte, pero con diferente cantidad de ese tinte, con diferente saturación. Y cuando hablamos de luminosidad, decimos, por ejemplo, el B1, el A1, el C1, el D2 podrían tener la misma cantidad de luminosidad, sin embargo, no se parecen en el hue y tampoco de repente en la saturación, pero sí en la luminosidad. Entonces, hay diferentes características que tienen cada una, pero para que sea exacta nuestra selección de color, es mejor empezar siempre por la luminosidad, no por el tinte y no por la saturación, ¿ok? Entonces, aquí viene algo que es bastante interesante. Em, ¿Qué cosas son los colores entonces? ¿Cómo podríamos determinar los colores para tener una idea más o menos de cómo están agrupados o cómo se mezclan para poder nosotros observar diferentes colores, ¿no? Cuando, por ejemplo, les preguntan cuáles son los colores primarios, lo primero que debemos de contrapreguntar es colores primarios luz o colores primarios tinte, porque no solamente hay colores primarios en general, sino hay dos tipos de colores primarios. ¿Por qué hay dos tipos de colores primarios? Porque hay una combinación de colores que son distintas a las del tinte, ¿no? En el caso de los colores primarios luz, que su combinación nos dan diferentes tonos secundarios. Y lo mismo va a pasar con el tinte. Entonces, para los colores primarios luz, vamos a utilizar el RGB, que significa en sus siglas en inglés el rojo, el verde y el azul, que estos van a ser los colores cuando queremos mezclar luces. Por ejemplo, cuando ustedes observan la misma pantalla por la que me están viendo desde su celular o desde su computador, esas pantallas utilizan pequeñas celdas que tienen estas tres especie de cápsulas o de tres bombillas pequeñísimas o celdas o LEDs pequeñísimos que están emitiendo ese color para que su combinación, de acuerdo al porcentaje de lo que quiera determinar o de acuerdo a cómo el código binario le esté indicando hacer la mezcla, estamos viendo diferentes tonos. Y esos tonos van a ser millones gracias a la combinación de estos y en los porcentajes distintos que se van a combinar, ¿no? Y esos serían los colores luz. Entonces, las combinaciones de los colores luz son distintas a las de las combinaciones de colores tinte. En la
En esto se podría llamar síntesis aditiva, es decir, estamos agregando luz para que cuando agreguemos la luz en el mismo porcentaje, estos colores primarios, en el mismo porcentaje, podríamos llegar a tener la luz blanca. Es decir, la suma de todos estos colores nos va a dar blanco, por eso que es aditivo. Agregamos más combinaciones de luz, por ejemplo, no solamente verde con rojo, sino también agregamos luz. La totalidad de esta combinación nos da como fin el color blanco, ¿no? El tono blanco, la luz completa, es decir, la suma de todos los colores nos va a dar esa combinación de los tres colores base de la síntesis aditiva, ¿no? O colores primarios luz. Los colores primarios tintes o los colores primarios pigmentos funcionan de distinta manera. Aquí vamos a tener de repente una pequeña confusión porque muchos recordarán cuando en la escuela le decían, oye, los colores primarios para pintar en las acuarelas son estas. Pero a medida que pasaron los años, también vimos de que, por ejemplo, cuando comenzamos a conocer las impresoras, vimos que existen otros tipos de colores primarios pigmentos. Por ejemplo, sobre todo en estos comenzamos a conocer a los colores cian, magenta y amarillo, los CMI, sobre todo en lo que es las impresoras. Estos serían los colores, entre comillas, decirlos así, verdaderos, los verídicos colores primarios pigmentos. Pero yo creo que si ustedes recuerdan, en la escuela nunca nos dijeron, oye, hay que comprar el acuarela o la témpera cian con la témpera magenta y la témpera amarilla, que amarilla quizás sí, para hacer las combinaciones de todos los otros colores. No nos dijeron eso, nos dijeron otro tipo de colores primarios. Entonces, estos serían los verdaderos colores primarios, los, si se podría decir así, los científicamente colores primarios, que estos desde el siglo pasado recién se puede un poco identificar y concretar que estos son los verdaderos. Sin embargo, los que a nosotros nos habían enseñado son otros, ¿no? En esta síntesis o en esta combinación vamos a llamar síntesis sustractiva. ¿Por qué? Porque la suma de todos estos colores no nos van a dar un color blanco como en el caso de los colores primarios luz, sino nos van a dar un color oscuro, el negro. La suma de todos estos colores no nos da el blanco, sino nos da el negro. Otra cosa que debemos de observar es de que cuando nosotros hablamos de colores pigmento o colores básicos, colores primarios pigmentos, estos colores están siempre utilizándose para tener un concepto más claro sobre una suma de un fondo blanco. En cambio, cuando hablamos de los colores luz en un fondo oscuro, es decir, estamos emitiendo luz sobre la oscuridad cuando hablamos de los colores primarios luz. Y cuando hablamos de los colores primarios pigmentos, estamos tintando o pintando sobre un fondo blanco porque estamos agregando colores, ¿no? Pero la suma de estos colores nos van quitando la luz. Por eso que se llama sustractiva, es decir, si estábamos utilizando o pintando sobre una superficie o un fondo blanco, estábamos comenzando a restar, porque apenas pongamos algo sobre el blanco, ya le estamos quitando ese fondo que era la suma de todos los colores. Por eso que cuando se mezclan estos colores primarios, vamos a tener como resultado el negro. En la realidad o en la práctica es muy difícil lograr ese color negro. Teóricamente se entiende que la suma de todo esto va a dar el color negro, pero es muy difícil que se precise porque los pigmentos muchas veces no llegan a ser un negro puro, sino más bien a un café oscuro, ¿no? Que es lo máximo que se puede llegar en la práctica. Por si alguno quiere hacer este ejercicio y juntar o mezclar estos tintes, seguramente no va a alcanzar el color negro netamente. ¿Ok? Sin embargo, muchas veces hemos escuchado lo que es el CMYK, que para lograr el color negro ya tienen el tinte hecho, ¿no? Negro, netamente, para que no puedan los sistemas de impresión no estén combinando estos colores y saturando solamente para llegar al negro, sino el negro ya está hecho. Por eso es que de ahí vienen las siglas CMYK. A esto le vamos a llamar los colores primarios clásicos, es decir, eso que nos enseñaron en el colegio son el rojo, el amarillo y el azul. Estos son los colores primarios
que en el siglo XVI se introdujeron en lo artístico, en la pintura, y quedaron así gracias a que se pudo establecer, o en el caso de, por ejemplo, de Goethe, que también fue como parte o uno de los grandes aportes que hizo acerca de cómo determinar o registrar esto como un color básico, como algo de donde se puede empezar a hacer combinaciones y entender a los colores. Por eso que desde hace muchos siglos utilizamos esto de manera tradicional. Sin embargo, no es lo correcto. Pero da la casualidad de que las fábricas lograr colores como cian, magenta y amarillo, amarillo sí que lo conocemos, pero sobre todo el cian y el magenta no es sencillo de lograr con los tintes. Por eso es que para algunas combinaciones seguimos utilizando el rojo, el amarillo y el azul. Es decir, por ejemplo, cuando yo hago cerámica, utilizo estos tintes para poder lograr un color que no está dentro de mis tintes ya especializados, algunos que vienen con colores dentinarios. Entonces, agarro y combino estos colores para lograr ese determinado tinte, esa manchita media café parduzca con un tono medio naranja, qué sé yo, algo que no estoy encontrando en mis tintes, agarro y combino estas. Entonces, asimismo en el colegio seguramente nos enseñaron a hacer estas combinaciones para lograr diferentes tonos, ¿ok? Entonces a esto vamos a llamar colores primarios clásicos. La combinación de estos colores primarios clásicos, fíjense ahora, nos van a dar colores secundarios, ¿no? Y esos colores secundarios nos van a ayudar a crear en diferentes proporciones también otros tonos, de tal modo que con estos tres colores vamos a lograr infinidad de tonalidades o de colores con las que podríamos abarcar una gran gama, ¿no? En un espacio de color. La suma de todos esos colores también nos debería dar negro teóricamente, pero si nosotros hacemos el ejercicio, ese negro nunca va a ser exacto. Siempre vamos a llegar a algo bastante café oscuro, pero exactamente un negro. Tendríamos que tener unos tintes de muy buena calidad, muy especializados para poder lograr que ese color, esa combinación sea completamente oscura. ¿Ok? Entonces, con esto lo que les quiero comentar es de que el hablar de color no es hablar de algo sencillo, no es hablar solamente del rojo, del amarillo, del azul, del naranja, no. Hay muchas cosas que hay detrás de esto, ¿ok? Sobre todo entendiendo sus clasificaciones y de dónde vienen o cuáles son los colores primarios. Asimismo, hay diferentes propuestas o modelos de combinaciones de color. En este caso, el RIF, por ejemplo, nos habla de la combinación de estos colores para poder tener colores secundarios y además en este círculo poder saber cuál es el opuesto a esos colores, que cuando nosotros trabajamos en el laboratorio también podemos, gracias a esos opuestos, determinar si me está sobrando ese color, debo de buscar su opuesto para neutralizarlo, por ejemplo, ¿no? Si el tono está naranja, por ejemplo, tengo que pintar un poco de azul para neutralizarlo, es decir, qui- quiero llevarlo un poco al gris, porque el tono neutral que permite la combinación de estos colores es el gris. Y también gracias a que sepamos cuáles son los opuestos complementarios de esos tonos. ¿Ok? Entonces, hay mucha información que podríamos ir manejando, conociendo estos colores y cómo se comportan, incluso utilizando el clásico, ¿no? La referencia de los colores primarios clásicos para poder seguir también utilizando la odontología, no solamente en la pintura o en el arte desde hace muchos y muchos siglos atrás. Cuando hablamos de el color dental, estamos hablando de sobre todo, en primer lugar, de cómo los clasificamos si no tuviésemos esos tintes naranjas o no tendríamos esos tintes azul, perdón, el rojizo, el amarillo o el naranja gris, etcétera. Entonces, si le quitáramos todos esos tintes y solamente identificamos la luminosidad, este sería el color que deberíamos ver. Fíjense que la clasificación de acuerdo a la luminosidad no es la misma con la que conocemos, es decir, no tenemos el A1, el A2, el A3, el A4 enseguida, sino más bien la más luminosa de todas las paletas o el registro es el A1 y no el B1.
porque simplemente el A1 tiene un poco más de opacidad y eso hace que su luminosidad aumente. En cambio, el B1 es un poco más claro de tonalidad, pero su opacidad es baja, lo cual permite o podría permitirnos que esto se vaya al gris. Por eso es que es un poco más bajo que el tono A1, ¿no? Luego tenemos el A2, el B2, el C1, etcétera, hasta llegar al color más oscuro de todos, que es el C4. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de color o cuando hablamos de cómo hacer el registro de color, vamos a ver cómo identificamos la parte central de ese diente, no esencialmente cómo se ve todo el conjunto del diente, sino cómo se ve la parte del centro, porque dependiendo de ese tono que encontremos en el medio, vamos a poder luego caracterizar los bordes incisales o el cervical o las manchitas o las grietas o los crackliners, etcétera, que a eso vamos a llamar caracterización. Pero el tono esencial debería estar registrado en el medio del diente. Ese es el tono que debería ser comparado con el registro, en este caso una guía de color que es de Vita clásico, ¿no? O el AD, que así lo conocemos porque tiene como grupos el ABCD, ¿ok? Cuando clasificamos estos colores, entonces, ¿cómo deberíamos empezar? Por su luminosidad. Identificamos su luminosidad y ahí podríamos determinar que esos dos tienen el mismo valor, la misma cantidad de luz tienen ambas. Si no fuesen de la misma cantidad de luz, veríamos una más oscura que otra, ¿ok? Y así podríamos darnos cuenta que a pesar que se parecen en el tono, no se parecen en la luminosidad. Y es más, como dato, ¿qué es más grave? ¿Que yo me equivoque de luminosidad, que me equivoque de croma, de saturación o croma, o que me equivoque del tinte o del hue? Lo más grave es que me equivoque de luminosidad, porque si yo me equivoco de tinte, puedo cambiarle de tinte, puedo pintar del tinte que es correcto, pero no es difícil si es que tengo luminosidad. Si me equivoco de saturación, es más fácil si tengo que aumentar saturación, es un poquito más difícil si es que tengo que bajar la saturación, porque eso significaría que tendría que aclarar y de repente me cueste, pero todavía podemos hacer el intento. Pero cuando hablamos de luminosidad, ya es muy complicado si es que no estamos dentro de la luminosidad, porque no es que, por ejemplo, si me equivoqué de luminosidad, el color que tomé era este A1 y yo lo registré como A3, no puedo pintar la cerámica, el bloque o la resina con tinte blanco para llegar a la 1. ¿Por qué? Porque el tinte blanco, ojo, esto téngalo bien claro, o el oscuro, el negro, se identifican porque son altamente opacos, altísimamente opacos. Cuando yo pinte de blanco, entre comillas, si no sé, mi razonamiento lógico inmediato me dice, ah, está oscuro, pintémosle de blanco. Como si el blanco va a ser la solución de disminuir de aumentar la luminosidad, de disminuir esa oscuridad que tiene. Entonces, al aumentar nosotros el blanco, que es opaco, no le vamos a dar luminosidad, sino vamos a comenzar a quitar algunas otras características, por ejemplo, la translucidez, la vamos a comenzar a dejar más opacas, pero tampoco vamos a lograr que tenga la misma luminosidad. Entonces, no es fácil poder lograr una luminosidad alta, perdón, una luminosidad baja hacia una luminosidad alta. Podría ser un poquito más sencillo si nos equivocamos. Ah, tomé el color B1, pero el tono, perdón, tomé el color A1, pero el tono era B1. Listo, entonces como me está sobrando luminosidad y estamos cerca, podría ponerle un poquito de gris para convertirla en B1. Eso es más sencillo, es decir, si me paso un poquito, tampoco me tengo que pasar mucho, es decir, el color era 3, ah, me equivoqué, pero le puse Bleach BL2. No, tampoco funciona así. Pero mientras yo me pase un poco de luminosidad, podría regresar o disminuir esa luminosidad utilizando gris, utilizando violeta, utilizando azul, pero no es fácil cuando más bien me falta luminosidad, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Víctor, Cuando, tenemos una pregunta justamente. sí, Eh, No, la pero pregunta la Gaby hace ahí la... la respondió. Ah, ya, perfecto. Sí, no, él la Listo. respondió solo. pero háganla por favor, que no la leí, Sí. porfa. No, yo había, la doctora Goldsmith por acá, había preguntado que cuando si teníamos duda en la luminosidad, si convenía elegir por temas después de reparación del laboratorio un tono más luminoso o menos luminoso.
Exacto. Es mejor, por ejemplo, en estos casos cuando, pero ojo que estamos hablando de luminosidad y no estamos hablando de tinte ni de saturación. Por Sí, ejemplo, si estamos hablando de luminosidad, el paciente tiene un diente A3, ¿ok? Pero él quiere aumentar su luminosidad, quiere irse a algo blanco. Entonces tenemos que ver cuánto de posibilidad tenemos con respecto al espacio y exacto. al remanente. Entonces, lo que podríamos hacer ahí, por ejemplo, si decimos, el paciente tiene A3, pero quiere llegar a un A1, podríamos hacer un bleach BL4, si se pasa, luego lo podemos tintar para llegar a la 1, perfecto. Eso es posible. Pero si en Ok. cambio el paciente dice, no, yo no quiero que sea muy blanco, háganme un color como el que tengo nomás, hacemos el A3 y cuando se prueba dice, doctora, mejor quiero que sea algo blanco. Ya no podemos aumentar la luminosidad porque ya es demasiado baja. Entonces, eso Ok. es más difícil. Es mejor cuando tintamos, cuando le aumentamos tinte a la luminosidad, al objeto o al bloque luminoso, es fácil mientras no sea muy distante tampoco, no hay que exagerar en esos tonos. Hay máximo 2 o 3 tonos demasiado. Entonces ahí podríamos todavía poder cambiar un poquito esa saturación. Y es más, yo creo en mi experiencia, no tengo un reporte de esto, pero quizá ustedes también tengan su experiencia, de todas las veces que me he equivocado por mucha luminosidad, han sido aceptadas. Pero de las Mm, veces que me he equivocado por baja luminosidad, no han sido aceptadas. Es decir, si yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces me han dicho, ya no importa, no se ve igual, pero está aceptable? Yo creo que un 90%. Son muy pocos los que me dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor cambiémosle la pastilla o cambiemos el bloque por algo más de menor luminosidad. Pero en cambio, cuando me ha faltado luminosidad, podría decir que el 70% me hizo cambiar porque prefieren que esté un poco más luminoso a que esté más oscuro. Sí. ¿Ok? Eso siempre va a ser preferible. Así que mejor un poquito más tampoco, tampoco mucho. ¿Ah? Yo he visto casos en que se nos ha pasado la mano y tampoco ha sido estético, no ha sido fácil de manejarlo. Gracias por la pregunta, doctora. Entonces, cuando hablamos de saturación, estamos hablando cuánto tiene de ese tinte, ¿ok? ¿Qué cantidad de ese tinte tiene? Entonces, podemos ver que hay uno que tiene demasiada saturación o demasiado croma, un poquito más saturado, el que le correspondería y el que está muy bajo, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la cantidad de ese tinte que tiene. No estoy viendo el tinte. Estoy viendo la cantidad de ese tinte que tiene. Entonces, primero vi cuánto de luz o cuánto de blanco tiene el diente. Segundo, vi cuánto de saturación tiene ese diente. Y tercero, cuál es el color. ¿Es el naranja gris? ¿Es el marrón gris? ¿Es el gris? ¿Es el gris rojizo? Es decir, estoy viendo los A, los B, los C o los D. Obviamente aquí le exageré con tonos rojo, verde, azul y el que le corresponde, ¿no? Solamente para ser un poco enfáticos en que estamos hablando en este instante, cuando hablamos de hue, de tinte o de matiz, estamos hablando del color. Solamente, y fíjense que esta es la última parte, no es por donde empezamos, más bien es lo que hacemos al final, porque ahí recién vamos a decir, al final el color era un A, o al final el color era un B, pero después de haber pasado por la clasificación de del valor y de la saturación. Ahora, Víctor, ¿cómo hago esto en la práctica? ¿Cómo? Mis ojos no están preparados no tengo ejercicio en esto, cómo distinguir el. Entonces, podríamos ayudarnos de herramientas digitales como por ejemplo el celular. Le pongo la guía de color, es solamente como paréntesis antes de comenzar con lo que es digital. Cuando yo quiero valorar algo que sea digital, tengo que tener un referente. Porque si yo no tengo un referente y tú me muestras tu pantalla iPhone y yo luego lo veo en mi pantalla Samsung o por el otro lado veo mi pantalla LG o en Xiaomi, no sé, en cualquier otra pantalla, no todas van a tener la misma configuración de ese color porque podríamos estar hablando de la misma foto, pero podrían estar interpretándose diferentes colores dentro de esas tecnologías porque obviamente no todos tienen la misma formulación en sus pantallas. Entonces, cómo se representa esas imágenes van a ser distintas. Pero si tenemos un referente de color, que sobre todo lo más cercano es la guía de color, vamos a poder decir, nos estamos pareciendo al 1M1 del Vita 3 de Master o nos estamos pareciendo al A1 del Vita clásico.
pero tiene que haber un referente y sobre todo que los dos estén en el mismo plano. El diente de referencia y el diente y la guía de color tienen que tener el mismo plano frontal. No pueden estar uno más inclinado que el otro, no pueden estar uno al lado del otro, no puede estar uno adelante del otro. Tienen que estar en el mismo plano para que la luz les llegue de la misma manera y el objetivo o el lente del aparato con el que estemos registrando el color, sea una cámara reflex, sea un celular, capten en el mismo ángulo esa combinación de colores para poder decir, ah, ok, tengo un referente que me está diciendo que este es el tono más cercano, ok. Entonces, le toman el color, perdón, le toman la fotografía y la llevan a cualquier objeto en el celular que tengan, siempre tienen un editor de fotos, en la parte que diga saturación, la bajan a cero. Es decir, si ustedes solamente tocan la tecla o la configuración que dice saturación y la llevan a cero, le quitaron todo color y solamente van a ver la cantidad de luz y negro que tiene. Y ahí podrían darse cuenta si están o no dentro de la luminosidad que le corresponde. Pero este ejercicio no lo hagan con una sola paleta, siempre pónganle tres para que puedan tener un juicio y puedan estar haciendo que su vista se esté ejercitando para que en cualquier momento, o pasado un tiempo, ya pueda ser más fácil de que puedan determinar esa luminosidad. Pero tienen que hacer el ejercicio con sus aparatos digitales para que puedan tener una ayuda, porque las personas cuando tomamos muchas veces el color y nos ejercitamos es más sencillo poder determinar la luminosidad, pero cuando no tienes ese ejercicio, porque no solamente se trata de la habilidad si tienes o no esa capacidad, sino también si tienes o no el ejercicio, es decir, si lo has hecho una u otra vez de manera correcta y con el ejercicio de determinar luminosidad. Entonces, no es difícil si nos ayudamos con herramientas digitales que hoy en día están a la mano, que podría ser el celular, ¿no? Si tienen una cámara reflex, mucho mejor todavía. La ponen en la opción blanco y negro y ahí tienen la luminosidad que correspondería. Luego, cuando quieren ver la saturación, porque una vez determinada la luminosidad, pusieron unas dos o tres paletas y dijeron el color que más se parece, mi duda estaba entre el A1, el B1 y el A2, por ejemplo, ¿no? Entre esos tres está, mira, ponen esos tres colores o esas tres guías de color, toman la fotografía y bajan la saturación, van a ver la luminosidad y ahí van a poder determinar cuál era la luminosidad. Y entonces dicen, ah, la luminosidad que le correspondía era el A2. Perfecto. Ya tienen la luminosidad. Pero ojo, estamos hablando de la luminosidad del A2. No estamos hablando de que el A2 pertenece al grupo de los A, que son los naranja, o que tiene de saturación inicial media, que tiene un poquito más que la 1, ¿no? No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que solamente tiene la luminosidad del A2. Pero luego vamos a determinar qué cantidad de tinte tiene ese diente A2, qué cantidad de saturación, cuál es su saturación de ese diente. Entonces, para eso, ya que saben que tiene esa luminosidad y guiándose por esta, por el grupo de paletas que tengamos en ese grupo, en esa saturación. Por ejemplo, quienes tienen esa saturación del A2 también podría ser el B2. Quien tiene saturación del A2 también podría ser el D2. ¿Ok? Estamos hablando que tienen la cantidad de tinte parecidos. ¿Ok? Y al final ya vemos cuál es el tono. Ahí sí vemos, este pertenece al grupo A. ¿Era del grupo A? Sí, era del grupo A. No, tiene la saturación de la 2, tiene la luminosidad de la 2, pero el tinte era de la del B2. Ok, entonces es el B2 porque estamos dentro de ese grupo. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la luminosidad de eso? Por ejemplo, con la suma del remanente y de la caría, por ejemplo. ¿Cuánto me va a dar de eso para llegar a la luminosidad que había elegido con respecto al A2? ¿Ok? Porque estamos viendo por un lado la luminosidad que tiene el A2, pero sin embargo el tinte era del B2. eh, Eso es lo que podría pasar muchas veces, ¿no? Entonces hay que ver cómo utilizamos ese referente. En el 3D Master tiene un poquito más organizado eso porque después del clásico, cuando hicieron el 3D Master, ya lo hicieron pensando en el orden que les estoy comentando. Ya no se comienza a ver el tinte, luego la saturación y al final la luminosidad, sino más bien se empieza por la luminosidad
Luego vamos a ver la saturación, ¿no? Y al final ya elegimos cuál es la cantidad de tinte o cuál es el tono de tinte que tiene. Eso es lo que hoy día se hace con el 3D Master. Bien, bueno, eso fue un poquito de color, teoría del color. Ahora vamos a pasar a algo que nos interesa bastante, sobre todo estos casos en los que decimos, uy, quiero hacer las carillas a esta paciente sin que hagamos preparaciones, o por lo menos sin que hagamos desgastes. Y yo antes, doctores, les soy honesto, antes, estamos hablando de 10 o 15 años atrás, yo este, eh, agarraba y nombraba al doctor como 5 veces en el laboratorio y decía, ¿por qué me dejaste esto sin espacio si no tengo cómo hacer? Hoy en día pienso de manera distinta. Yo digo, gracias, doctor, está cuidando a ese paciente y está evitando que perdamos ese esmalte, que perdamos esos remanentes, que aprovechemos al máximo lo vital de esos dientes. Así que hoy día se agradece mucho los tallados finos, los tallados menos invasivos, porque tenemos otra filosofía que es más conservadora a aquellas que cuando hacíamos la odontología de hace algunos años en la que estábamos más basados en la mecánica que en la adhesión, ¿no? Queríamos más espacio, el doctor hacía una corona y destruía toda la dentina, todo el esmalte para dejar un muñoncito chiquito y en el laboratorio hacíamos unas coronas de metal cerámicas hermosas porque teníamos 3,5 milímetros de espacio. Pero hoy día estamos trabajando sobre carillas de 0,3, 0,2, 0,5 milímetros de espacio y eso se agradece. Pero hay limitaciones. No todo es n- sencillo. Sobre todo, si nosotros, a mí me gustaría siempre nombrar, primero, en la universidad me acuerdo cuando estudiaba en una de las salas, había un lema que decía, primero función, luego estética. Era como que la universidad nos metía eso en nuestras cabezas porque no podemos priorizar la estética si no tenemos una buena funcionalidad. Entonces, de la misma manera, en este caso yo les diría, primero tenemos que determinar qué es lo que queremos recuperar funcionalmente, es decir, no queremos hacer preparaciones, pero el paciente tiene los dientes giroversados, mejor hagamos una derivación interdisciplinar al colega o a su colega ortodoncista, hagamos un tratamiento multidisciplinar para que no sea invasivo, ¿no? Que pase por los procesos que debería pasar para evitar que haya cambios bruscos. Pero muchas veces el paciente viene y dice, ¿sabe qué? Hágame lo que le estoy pidiendo porque no tengo tiempo, no me voy a poner bracket, no me voy a poner alineadores, no me voy a poner nada. Quiero que me resuelva todo esto con rehabilitación, con carías o con resina. Y es más, no me talle. Entonces, comienzan a sumarse una serie de aspectos en los que yo no quisiera estar en el pellejo de los doctores. Está todo en contra, pero sin embargo lo tengo que hacer. Y ahí, en los desafíos, se comienza a conocer uno mismo, ¿no? Pero también lo que debemos de reconocer que en esos desafíos tenemos que ver cuáles son las limitaciones para saber hasta dónde podemos llegar y qué cosa no podemos hacer, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de carías o de restauraciones sin preparación, debemos considerar siempre las formas, que ojalá las formas que se nos presentan sean las que nos permitan no tener que hacer desgastes de las aristas, sobre todo para buscar la inserción. Porque ese va a ser nuestro objetivo. Cuando digan no prep, ok, lo primero que debo observar es cómo voy a insertar ese dispositivo restaurativo, es decir, esa caría o esa corona o ese laminado, cómo voy a ingresar a ese, por ejemplo, muchas veces he hecho cierre de diastemas sin tallado vestibular. em, con algunos doctores que trabajo que son carillas muy delgaditas, pero solamente para cementarlas proximalmente y no se coloca nada vestibularmente. Entonces, no se hace preparaciones, pero el doctor tiene que observar cómo va a colocar esas carillas proximales sin tener que hacer preparaciones o, si no, tener que hacer algunos tallados para crearles inserción. Y también más aún cuando voy a hacer carillas y tengo, por ejemplo, caso típico, pacientes con retracción gingival, inferiores, ¿no? Dientes anteriores, inferiores, triangulares, con cuellos delgados, es decir, estoy viendo desde incisal que son completamente retentivos y además tengo que hacer un aumento de altura, de longitud en el borde incisal
y estoy pensando en su eje incisal. Y si comienzo a tallar en forma de ese eje incisal, voy a tener que destruir el diente hasta dejarlo como un palito, porque me tengo que ir hacia el lingual, el cual ya me está dando una inserción compleja. Entonces, yo les recomiendo en esos casos, antes de comenzar a hacer el tallado, en el proceso de diagnóstico, cuando estamos haciendo el encerado diagnóstico o la evaluación, si es que se ha escaneado esto en el STL, tener que comenzar a ver si tiene una inserción incisal o no. Si no tiene inserción incisal, descartado la inserción incisal. Comencemos a buscar la inserción incisal vestibular. No tiene inserción incisal vestibular, pensemos en la inserción vestibular, es decir, todo lo que hagamos solamente va a ingresar de frente. Nuestro tallado tiene que estar inclinado hacia vestibular y no hacia lingual para que no podamos tener el problema de tener que rotar las carillas. Por eso es que pensemos que siempre que van a necesitar hacer una restauración sin preparación, lo primero que tienen que observar es cómo va a ingresar esa carilla. Mire, incluso he trabajado con algunos doctores que hacían las carillas partidas para que las peguen cuando las cementaban. Era algo loquísimo porque ya habían tallado y ya no tenían inserción y lo único que les quedaba era romper la carilla, ¿no? Con, a propósito para que tenga una forma de ingresar, si no, no ingresaba. O si no, tenían que volver a tallar, volver a tomar impresión y volver a hacer todo de nuevo, aparte de pagar el laboratorio nuevamente. Entonces, lo primero que deben de reconocer es la inserción. Otra de las cosas que deben de tener mucha observación es cuántas dificultades o cuántos detalles se le está incrementando a esa restauración. Cierre de diastemas, cierre de troneras gingivales me refiero, aumento de longitud, em, eh, de repente si es que ha sido un desgaste de esmalte por una erosión de esmalte por biológica o mecánica, no sé, y tienen que también abarcar la parte lingual o palatina. Entonces, comenzar a sumar todas esas dificultades y además del número, ¿no? Si es uno, dos, tres piezas o son 10 piezas, 8 piezas. Entonces, comienzan a sumarse todos esos detalles para ver cuánto de observación tengo que tener, sobre todo, no solamente porque va a ingresar una carilla, sino van a ingresar dos, o van a ingresar cuatro, o van a ingresar 6, 8 carillas. Entonces, todo eso vamos sumando en el análisis para saber o para saber identificar que cuando voy a hacer una restauración sin preparaciones, tenga eso ya estudiado, si es que vamos a dar el siguiente paso o no. Luego, gracias a estas restauraciones, obviamente podemos evitar el desgaste o lo invasivo que puede ser una preparación o una restauración, y además que seguramente ustedes van a reconocer y agradecer que tienen más esmalte para tener una mejor adhesión de sus carillas. Entonces, muchas de las limitaciones también puede ser la forma, como les había comentado, esas troneras, esos cierres. Cuando ya vean que haya cierres de diastemas y troneras, ¿no? Y si se suman peor todavía, tienen que ver que ese diente nos permita cerrar desde incisal. Es muy poco probable que eso pase de forma natural. Lo más probable es que no te permita, ¿no? Porque siempre los bordes incisales son más anchos que los cervicales, eso es clarísimo, ¿no? Algunos dientes que son cuadrados podrían acercarse a esas dimensiones cervicales e incisales, pero, por ejemplo, los dientes con forma de arroz, esos tienen un poquito más o menos las formas ovoidales y se puede hacer una inserción de manera un poquito más sencilla, pero son casos muy poco probables. Pero cuando son dientes naturales o de formas naturales o características de laterales y centrales, siempre vamos a tener el incisal más ancho que los cervicales. Entonces, los bordes incisales no van a ser una buena idea para inserción, entonces mejor pensar en inciso vestibular o rotacional o simplemente vestibular. Y cuando tengamos que cerrar esos diastemas, yo recomendaría no hacer preparaciones con chanfer proximales porque nos quitan la posibilidad de llevar esos cierres hacia palatino. Es mejor que los cierres se vayan hacia palatino para que luego de un tiempo que ustedes hayan cementado cuando estén haciendo el control de sus pacientes, no encuentren que se comiencen a observar las zonas interproximales en la que tiene el límite o la transición de la caría y el diente remanente porque se van a comenzar a observar después de un tiempo o cuando comience a haber retracción y se comience a ver las uniones. Por eso que
yo les recomendaría de que en cierre de diastemas y troneras no hacer chanfer proximales y más bien hacerlos, mantener el mayor esmalte que tengan para que tengan una buena adhesión y las paredes un poquito más paralelas, ¿no? Con unos 2 o 3 grados de inclinación para su inserción y la terminación se vaya hasta palatino para que pueda yo desde lo más palatino posible hacia vestibular tener cómo cerrar ese diastema sin afectar la forma vestibular, que eso es otro de los dilemas, porque imagínense su tallado está con chamfers hasta el tercio medio de las caras proximales y insisten con el cierre de las troneras, lo único que nos obligarían es a aumentar volumen proximal, de tal modo que comenzamos a perder la forma triangular que tendría un diente más estético o más bonito para pasar a formas cuadradas con el objetivo de cerrar las troneras. Esos cierres deberían ser hacia palatino para evitar que cambien las formas vestibulares, ¿ok? Entonces tenemos como referencia el hecho de que los grosores del malte no son iguales en todos los espacios y hay que tener en cuenta de que a medida que ustedes van aumentando o van evitando hacer tallados, también hay que ver cuánto vamos a reemplazar en determinadas áreas. Entonces van a tratar seguramente de conservar el mayor esmalte posible para que tengan una mejor adhesión y ojalá ese remanente sea favorable para tener que hacer o permitir hacer caries más delgadas. ¿Ok? Otra de las cosas que también deberíamos tener en cuenta es cuando las preparaciones, eh, sobre todo con pérdida de altura o con pérdida de bordes incisales, deberían tener esa arista o ese ángulo vestíbulo incisal un poco más redondeado para evitar la transición del cemento, es decir, que el cemento y la parte más ancha de la caría no hagan una transición o no hagan un cambio brusco de tal modo que se vean líneas de cementación. Más bien, a medida que se van biselando o redondeando, vamos a permitir que el grosor o la presencia del cemento se vaya volviendo un poquito más tenue para que no haya fases en las que se vean líneas de cemento más marcadas que otras. Los grosores o aumentos de bordes incisales, siempre tener en cuenta de acuerdo al ancho de los dientes que queremos restaurar. Y si es que no hay suficiente soporte, agregar o aumentar pequeños apoyos un poco más linguales para que podamos tener estabilidad de los agregados cerámicos, ¿no? Las formas en el, cuando vemos las formas de los dientes, por ejemplo, de algunas formas expulsivas, como les había comentado, como estos dientes en forma de arroz, que son un poquito más expulsivas, o algunos laterales, o algunas formas ovales sobre todo de pacientes mujeres, en la que las aristas no son tan marcadas como el de los varones, ¿no? Hay veces los incisivos centrales de varones que tenemos algunas aristas o rodetes proximales que son muy marcados, lo cual em, nos obligan a tener que hacer tallados más severos para poder conseguir un eje. Entonces, no todos los dientes son para hacer caries sin preparación. Algunos ya por su forma original o por su forma, por su morfología, están obligados a tener que hacer tallados para que puedan tener una inserción, si no, no la van a tener. Y dependiendo de cómo tengamos la disposición de las técnicas con las que querramos rehabilitar, sobre todo con cerámica, vamos a encontrar que tenemos 3 opciones, ¿no? La técnica de capas, la de semicapas y la monolítica. Cuando hablamos de capas, hablamos de que vamos a hacer una estructura base como el metal, por ejemplo, metal cerámica, y vamos a tener que agregar cerámica de blindaje para darle la estética a todo la periferia de la corona, es decir, en 360 grados, en toda la superficie de la parte coronal, vamos a tener que agregar cerámica para darle esa vitalidad, esa tonalidad y esa morfología dental. Cuando hablamos de cutback, por ejemplo, em, o de técnica de capas parciales, estamos hablando de que solamente se le agrega cerámica en una porción, generalmente en el borde incisal, y el resto es un bloque, como un bloque monolítico y luego con desgaste de cutback para ser reemplazado con cerámica, o una vez dado la forma anatómica, se hace un desgaste selectivo. De alguna manera, o el desgaste previo o el desgaste posterior, pero la idea es quitar un poco de cerámica, un poco de bloque para agregar cerámica. Y el caso del monolítico, no le quitamos nada de cerámica
absolutamente el bloque completo es pintado. Puede ser siliconio, puede ser silicato o puede ser feldespato. Dentro de las técnicas de cutback tenemos tres que son las más conocidas. La básica, que es el desgaste del borde incisal, en la que podemos tener una estética más tridimensional, es decir, la zona de los mamelones va a haber una translucidez que atraviesa desde vestibular hasta lingual. En el caso de la técnica de cutback scoop, solamente se hace un desgaste palatino, es muy poco usada, yo no la uso realmente porque no siempre hay pacientes que tengan tanto espacio en el borde incisal para poder colocar la cerámica desde palatino. La intención de esta técnica es que toda la cara vestibular permanezca con el mismo tono de pastilla, pero los efectos están por dentro o por detrás de esa carilla. Y la técnica labial, que generalmente la usamos para pacientes en las que tienen problemas de trauma oclusal, es decir, bruxismo o disfunciones oclusales, en la que hacemos que las excursiones sean en puro disilicato o circonio y para la estética solamente le agregamos en la cara vestibular un poco de cerámica. La técnica de maquillaje, lo único que se hace es pintar. No se toca nada de la anatomía porque esa anatomía nos la da el fresado. Finalmente, doctores, para poder lograr el color necesitamos 5 elementos, como los dedos de la mano. Primero, sustrato. Tenemos que saber obligatoriamente qué color es el color del sustrato, porque cuando ustedes hacen una preparación y van a restaurar con una cerámica o van a hacer una restauración libre de metal en la que va a translucir esa cerámica, entonces vamos a necesitar saber cuál es el fondo de ese diente o cuál es el tono de ese remanente para saber que la suma de esa restauración, corona o caría, va a tener un fondo que va a influir en el color final. Por eso que es esencial que tengamos ese tono. Y como les había comentado al principio, se debe registrar fotográficamente y siempre teniendo un registro de color, cualquiera que sea. En el caso de que utilicen o tengan esta guía de color de Natural Dye, que es la que nosotros luego vamos a reemplazar en el laboratorio, sería bueno que tengan estas tonalidades. Y así podemos tener ese registro de color. ¿Por qué? Porque si son remanentes dentinarios, por ejemplo, y están utilizando el Natural Dye, nosotros tenemos resinas en las que podemos copiar ese remanente para que en el laboratorio podamos estar haciendo un ejercicio de si con ese remanente que tiene el doctor yo le sumo mi caría, cuánto me estoy acercando al color final y cuánto me falta, o cómo debo seleccionar el tono de la estructura para poder tener un fondo que pueda permitir bloquear el color o contribuir con el color de base. Si es que no tienen esa guía, pueden utilizar cualquier guía de color. Si es que el remanente es en esmalte, de forma frontal. Si es que el remanente es dentinario, por el reverso de la guía de color, en la parte cervical donde tienen más cromaticidad, es decir, hay más tonos opacos y tonos dentinarios para que podamos compararlos con las dentinas que tienen y luego nosotros la transformamos en las guías del Natural Dye para poder utilizar las resinas de comprobación. Es esencial que siempre haya una imagen del color final y con suficiente luz, con las guías en la misma dirección que los dientes para poder nosotros llevarlos a una evaluación digital básica y poder determinar cuál es el color que más se le parezca para poder utilizar la cerámica correcta y los tintes correctos. Esto resulta cuando son varias piezas, es decir, cuando queremos hacer una restauración de canino a canino, de premolar a premolar, porque así podemos tener un control de todas las piezas. Pero cuando es una sola pieza, es mejor utilizar otro tipo de sistemas de registro, como el registro de color de forma digital. Es decir, en este caso estamos utilizando una tarjeta de grises y con una cámara reflex con filtros polarizadores para poder evitar los brillos, y este registro que yo tenga lo voy a poder meter a un software con el cual voy a poder trabajar el color final. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es el espacio. ¿Cuánto espacio disponible tenemos para poder lograr ese color?
La técnica, si la vamos a hacer en capas, si la vamos a hacer en semicapas y si la vamos a hacer en maquillaje. Esto va a depender de las habilidades y la disponibilidad que tenga el laboratorio. Si el laboratorio no maneja la técnica de capas, seguramente todo lo va a obligar a hacer en la técnica de maquillaje, que algunas veces no todo lo resuelve. O quizá también podría solucionarse con la técnica de semicapas, pero si el laboratorio solamente hace maquillaje, entonces no va a poder lograr algunos colores por no hacer los cortes y el agregado cerámica en sectores. Eh, por último, doctores, quinto elemento, el cemento. Si ustedes recibieron una restauración de cerámica de laboratorio, consideren que tienen el 80% de éxito, porque el 20% que falta va a depender de su cementación. Y antes de cementar, se les sugiere utilizar un probador de cemento, ¿no? Como en este caso una que está a base de glicerina, en la cual se imita no el color de la resina en ese instante, sino cómo va a ser el color de la resina 3 días después, que es el promedio que se considera para la humectación, polimerización final, integración de todos los componentes de la cementación, ¿no? Como remanente, el mismo cemento y el objeto restaurativo. Entonces, todos esos elementos se van a unir a través de este cemento, pero el color determinante recién va a pasar a 3 días. Pero para no esperar esos 3 días, estos probadores ya están considerados para que cuando nosotros veamos un diente, probándolo, sepamos cuál va a ser el color final dentro de esos 3 días, considerando todas estas condiciones. Y para eso tienen este probador, el Trying, ¿no? El probador de cementos de esta línea que es Ivoclar y Badem. Nosotros siempre sugerimos que nuestro referente sea 0,3 milímetros. ¿Qué significa eso? El doctor McLaren y su equipo hace muchos años, y si no me equivoco, 7 o un poco más, ayudaron, o esta fue su contribución en la odontología, porque siempre era la discusión, ¿cuánto debo detallar para lograr un tono? Por ejemplo, si ustedes están haciendo, tienen un diente que es A2 y quieren llegar al A1, entonces apenas tienen que tallar 0,3 milímetros porque en ese grosor, con una estructura LT, por ejemplo, o una MT maquillada, podrían lograr aclarar o pasar del valor A2 al A1. Pero si es que quisieran pasar del valor A4 al BL3, no van a poder hacerlo en 0,3 milímetros. Gracias a esta regla que estableció McLaren de los 0,3 milímetros, sabemos de que es una forma, no es exacta, pero es una forma de poder determinar cuánto de espacio necesito para poder llegar entre esas 7 tonalidades, ¿no? 7 por 3 sería 21, 2,1 milímetros para poder llegar a esa tonalidad. Es decir, 0,3 milímetros por cada tono. Dentro de eso, ¿qué se considera? Que haya un equilibrio entre la opacidad y la translucidez. Con una cierta cantidad de esa estructura voy a bloquear el remanente y con la otra parte me va a quedar suficiente espacio para colocar una cerámica y poder lograr una tonalidad más translúcida. Porque si solamente esto considero haciéndolo monolítico, cuanto más grueso también se va a volver más opaco en los bordes incisales sobre todo y voy a poder lograr menos el tono translúcido de esos bordes y que si es que estoy pretendiendo hacerlo todo con maquillaje. Por eso es que los 0,3 milímetros es un promedio bastante a considerar para poder tener una idea de cuánto necesito para lograr pasar de un de 2 tonos, de un tono, de 3 tonos, de 4 tonos, de 5 tonos, etcétera, ¿no? Entonces, así voy a tener una regla para que puedan, más o menos ustedes saber si se va a poder o no se va a poder lograr llegar del A4 al Bleach BL2 en 0,3 milímetros. Y ustedes seguramente ya en la suma comprenderán que no es posible. En teoría. Pero en la práctica, si ustedes nos dicen, oiga, pero si utilizamos una pastilla opaca y la ponemos, sí, eso es posible, pero acuérdense que cuando nosotros rehabilitamos necesitamos dos cosas, opacidad y translucidez. Acuérdense mucho de esto porque eso va a poder responder muchas de sus exigencias estéticas. Porque si yo sobre esa superficie colocara un bloque MO, que es de mediana opacidad, que es bastante opaco, voy a poder bloquear el color del remanente en 0,7 milímetros o 0,8 milímetros, pero no va a tener vitalidad. Va a estar bloqueado, pero no va a tener vida. Voy a solucionar un problema, pero todavía me queda el otro, que es
translucidez, como le devuelvo la vitalidad. La vida está representada por la translucidez. Los cuerpos opacos son los cuerpos muertos, los cuerpos vivos son translúcidos, entonces necesitamos translucidez para devolverle vida a esa restauración. No solamente con lo opaco se resuelve esta situación. La opalescencia es una de las características o propiedades ópticas que tienen los bloques o las pastillas o las cerámicas. Esto es intrínseco a la cerámica. Esto no se puede pintar, esto no se puede glasear, no es algo que, si no tiene opalescencia la voy a pintar. Ok, no es así. Esto tiene que ser parte de esa cerámica. Tiene que ser una buena cerámica para que tenga esa opalescencia natural, o por lo menos similar a lo natural. La fluorescencia es algo que hoy en día está en discusión. Lamentablemente, aquí no tengo mucho que poder comentarles o muchas buenas noticias que darle, más bien malas noticias, muchas malas noticias, que este fenómeno ya no es controlable hoy en día. Es decir, antes, cuando teníamos problemas de fluorescencia, lo resolvíamos con un glaze fluorescente, lo resolvíamos con una cerámica más fluorescente, y cuando hacíamos metal cerámica utilizábamos opacers fluorescentes, porque la odontología estaba basada en la luz tubo, en la luz de gas, en la luz oscura o la luz energética, la luz negra, que se utilizan en las discotecas, por ejemplo, pero eran de fluo, eran fluorescentes, eran el gas que producía esa luz oscura. Y esa longitud de onda se podía controlar con las cerámicas, es decir, podíamos ver la fluorescencia utilizando estas cerámicas bajo los efectos de esta luz. Pero hoy en día la mayoría de discotecas ya no usan la luz de gas, ahora usan la luz LED, que tiene otra longitud de onda para la cual la odontología no estaba preparada. Es decir, no hay cerámica que hoy día se salve de que este fenómeno lo afecte. Hay muchos casos en los que se utiliza la mejor cerámica, cerámica más fluorescente, el glaze más fluorescente, y aún así no responden a la luz LED que tienen hoy día las discotecas. Encantadísimos de hacer carillas delgadas, pero siempre evalúen sus grosores, doctores. Vean la posibilidad en base al remanente para que no tengamos que recién resolverlo cuando ya estén los tallados hechos. Y hay algunas formas de poder hacer estas carillas sin tener que tallar esos 2 milímetros que nos obliga la regla de McLaren, pero hay que ir conversando caso a caso porque no en todo se puede resolver, ¿ok? Les había comentado al principio de que no podemos confiar en nuestros ojos. Es más, no podemos confiar en nuestra mente, porque lo que estamos viendo puede ser que no sea el color realmente que corresponda, ¿no? Entonces, la humanidad o los seres humanos en el siglo pasado nos comenzamos a reunir y creamos una comisión o una asociación que por sus siglas en francés se llama CIE, ¿no? La Comisión Internacional de la Luz en español, y LAB es lo que se le determina por la luminosidad y A y B por el croma. Entonces, este concepto de espacio de color se llama CIE-LAB, no CIELAB, ya, CIE-LAB. ¿Qué tiene, qué es esto? ¿Por qué es interesante? Pasa que ya no necesito a mis ojos para que me digan qué color es, sino que en estas comisiones o en estas reuniones que ha hecho las asociaciones, los más eruditos y los más entendidos del color a nivel no solo ontológico, ¿no? Más bien a nivel de todo tipo, ¿no? En general, para tener una referencia universal, y nos hemos comenzado a poner de acuerdo para decir cuál es verde, cuál es rojo, cuál es amarillo, cuál es gris y estar todos de acuerdo, ¿no? Ya a esto se le comenzó a dar una especie de numeración o de codificación para poder ir determinándolos tanto en lo que es registros o tablas de dientes, perdón, de colores, como también los registros digitales que hoy en día más aún se usan. ¿Cómo funciona esto? Se debe registrar el color con algo al que se estableció como balance de blancos o tarjeta gris.
¿no? El white balance o tarjeta gris. ¿Qué se refiere esto? Si nosotros tomamos una fotografía a esta tarjeta, obviamente alrededor está el objeto que queremos utilizar de comparación, y llevamos esta fotografía a un laboratorio digital, es decir, a un programa, a un software, y le decimos, ¿sabes qué? Esta fotografía calíbrala con este LAB, con esta tarjeta. Esta tarjeta está fabricada en 75 de luminosidad o en 79 de luminosidad. Y le dices a tu computador, desde ahora, esto es el cero para ti, esto es el estándar para ti. Vamos a colocar que esta fotografía esté en 75 de luminosidad y eso es mi base. Entonces voy a poder llevar esa fotografía a cualquier computadora, establecer como luminosidad 75 en este espacio de color LAB, y así voy a poder determinar que todo el resto de mis fotografías van a estar calibradas y estandarizadas con esta misma nomenclatura o con este mismo registro. ¿Cómo funciona? Se debe tener un registro o una tarjeta de balances o una tarjeta de grises, una cámara reflex, ¿no? Y esta cámara debería de tener sus flashes correspondientes y además unos polarizadores que eviten que la imagen que se absorbamos el brillo de las imágenes, es decir, los filtros van a bloquear o van a evitar que se vea el brillo de las superficies, de los objetos, en este caso los dientes. Entonces, ¿cuál sería el equipamiento? Cámara reflex, flashes, em, las tarjetas de balance, perdón, los filtros polarizadores y el bracket que nos va a dar una angulación de 45 grados hacia el objetivo. ¿Ok? Y como accesorio necesitaríamos una tarjeta de balance de grises. Entonces, una vez que hemos tomado una fotografía em, con estos filtros y con estas tarjetas, vamos a poder evitar la presencia de brillos y vamos a identificar los colores tal como son para poder llevarlos a un laboratorio digital y poder descomponerlos y saber más o menos qué colores tienen. Ahora ya no va a depender, aquí tenemos una comparación de lo que es con brillo y sin brillo. Ahora ya no va a depender si yo estoy viendo rojo, si estoy viendo blanco, estoy viendo amarillo, no, sino que voy a llevar el puntero de un medidor de color digital, ¿no? En el caso de Mac, por ejemplo, y donde vaya ese puntero y yo configure a que la muestra me la haga en LAB, me va a decir, en este sector hay 64 de L, 2 de A y 11 de B, por ejemplo. O si es que solamente quiero ver la luminosidad, en este sector hay 64 de luminosidad, en este otro sector hay 80 de luminosidad, en este otro sector hay 50 de luminosidad. Entonces me está diciendo qué zonas grises y qué zonas blancas existen en esa superficie. Y cuando yo haga una comparación con las guías de color, voy a pasar también el medidor de color por los objetos de referencia, como las guías de colores, y comenzar a buscar qué color se parece a ese sector que quiero copiar. En este sector tengo la 3, por este sector tengo la 2, por este sector tengo la 3.5, pero no porque lo determino yo, sino porque cuando yo llevo el puntero por cada sector, me va marcando cuánto de L tiene cada sector para poder elegir primero la luminosidad y luego voy a poder ver el A y el B para determinar cuánto de color tiene. El eh, A, el tono A, determina el amarillo y el azul, perdón, el rojo y el verde, y el tono B, el amarillo y el azul. Y así voy a poder determinar por cada sector qué color digital tiene esa zona. La podríamos hacer hoy en día en cerámica, ya se están haciendo análisis para determinadas resinas, pero en cerámicas ya existen muchos registros que ya se pueden utilizar. Entonces, como les había comentado, más aún cuando hagamos una sola pieza, necesitamos este tipo de registros. ¿Por qué? Porque es tan complejo. Yo he visto que muchas veces el doctor, para no complicarse, lo que le pide al paciente es hacerse una carilla y una corona o dos carillas, ¿no? Dependiendo de cuál es la restauración, para poder hacer esa rehabilitación, porque tenemos el riesgo de que no se parezca, de que no podamos imitar esta única pieza, sobre todo cuando hablamos de un central. Y peor cuando no tenemos un remanente favorable.
y cuando el remanente es muy opaco, en este caso tenemos los dos extremos, es bien oscuro y bien blanco. Es decir, tiene la luminosidad más baja en un sector y la luminosidad más alta en otro sector, y además tiene saturación demasiado alta en el sector donde hay remanente dentinario. Sin embargo, el color que quiero imitar no está dentro de esa saturación y la luminosidad del remanente es muy alta con respecto al tono final. Haciendo esto con un registro de color, hacemos una imitación, porque una vez que en el laboratorio se ha hecho la corona, se le toma una fotografía con las mismas condiciones de luz que ustedes tomaron en la clínica, y en el computador hago una comparación de la corona que hice con la fotografía que ustedes me enviaron, porque ya las tenemos las dos estandarizadas. Podría utilizarse esto dentro de un software, por ejemplo, dentro de ILA Prime. Es un software que analiza los colores dentales para poder determinar cómo está quedando o cómo va a quedar esa corona, ¿no? Y una vez que se ha hecho a esto que le llamamos el match y comparamos el diente o el color del diente que nos enviaron con el color de la corona que estamos haciendo, y el software nos da una calificación, nos dice, usted ha sacado un 0.9, por ejemplo, en este caso, que eso significa que estoy dentro de lo aceptable humanamente, porque lo que no se acepta es pasado el 1, perdón, pasado el 2. Es decir, no puedo estar por encima del 2 porque eso sí sería inaceptable. No estaría como visualmente aceptable, ¿no? Esto ya es humanamente aceptable. Cuanto más me acerque al 0, es decir, el match 0, que es muy poco probable, muy pocos en el mundo. Es más, existe una sola persona que llega a match 0, es un coreano. em, Eso significa de que el delta E, que está haciendo la diferencia entre el objeto de muestra y el objeto que estamos copiando, entre la muestra y la copia, existe muy poca diferencia. Eso es la calificación. Entonces, el delta E es la diferencia entre una y otra, entre la muestra y el trabajo. Y eso nos da el computador como perdón, el software nos da como calificación. Y una vez que hemos hecho las correcciones, porque además el software te dice, te falta más verde, te falta más rojo, te falta más amarillo, te falta más azul, etcétera. Entonces con eso podríamos imitar una pieza, ya no necesariamente teniendo al paciente en cada momento, sino esa fotografía digital, ese registro digital nos va a permitir trabajar en el laboratorio para poder lograr el color sin la necesidad de tener al paciente en cada momento que queramos hacer una prueba, sino simplemente utilizar la fotografía. Bien, doctores, casi como suizos, hemos terminado casi a punto de lo que habíamos planificado. Así que estoy abierto a sus preguntas, comentarios, si quieren hablar de algún caso o comentar algo que les haya pasado, encantadísimos. Desde ya agradecerles a todos por su presencia y estoy a sus preguntas. Muchas gracias, don Víctor. Bueno, doctores, esperamos que esto haya sido una jornada de alto valor de información para ustedes en su práctica clínica. Si tienen alguna duda o pregunta que hacerle a don Víctor, lo pueden hacer a través del chat. Él siempre tiene una excelente disposición para resolver cualquier duda que tengan. Y don Víctor, muchísimas gracias por brindarnos este espacio para conocer más acerca de todo lo que es el color digital y cómo lo podemos aplicar en la práctica diaria. Sí, no, se agradece más bien a ustedes por la invitación y también a los doctores por su presencia. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me puedes Por más ahora que no. nada, hola Víctor, hola Gaby, Hola, Doctor. Caro. hola. Más que nada agradecer a Víctor, no es la primera vez que le escucho esta charla, pero claramente ahora me quedé fascinada con los últimos estudios, quedé impactada con lo de la fluorescencia, impactada. Pero más que nada agradecer, creo firmemente que Víctor es una de las personas más actualizadas
Así que muchas gracias por todo lo de hoy. Se agradece, doctora, a ustedes por estar presentes, así que esperamos que esto sea un aporte y sobre todo poder trabajar en conversación y resolviendo situaciones más complejas todavía. Lo sé. Así que muchas gracias. Y A gracias por usted, tu doctora. tiempo. A usted, doctora, muchas gracias.